Las bebidas gaseosas azucaradas o refrescos matan a más personas que el crimen organizado en México. Estas son las conclusiones de estudios científicos realizados en ese país sobre los efectos de estas bebidas en la salud pública. En los principales países consumidores de América Latina, con México a la cabeza, las cifras de enfermedades que se pueden atribuir al consumo de refrescos son ya más que alarmantes. Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y osteoartritis y diferentes tipos de cáncer. Los costos de atención médica para las familias y para el Estado representan un serio lastre económico, por no hablar del sufrimiento humano que causan, pero en el lado opuesto se encuentra una industria altamente rentable que ocupa a decenas de miles de trabajadores, así como a proveedores, distribuidores y comerciantes. Una gran fuerza económica con influencia política. Refresco, soda, chesco, gaseosa o cola son algunos de los nombres utilizados para referirse a las bebidas de agua carbonatada, endulzada y con saborizantes. Su consumo global no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas, al menos un 16% desde 1990. Estamos hablando, pues, de una industria que ha experimentado un notable auge y que en 2023 obtuvo ingresos mundiales por más de 800.000 millones de dólares. Y las perspectivas de crecimiento siguen siendo enormes. América Latina es el mercado más importante, con un valor aproximado de 60.500 millones de dólares en 2023, una cifra equivalente al PIB de El Salvador y Honduras juntos. Los principales consumidores en la región son México, Argentina, Chile y Brasil. Nos vamos a centrar en México, primer consumidor de estas bebidas en la región y uno de los mayores del mundo. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Yale, en México se bebe un promedio de 163 litros de gaseosas por persona al año. En muchos hogares, estas bebidas forman ya parte de la cesta básica. De hecho, según datos de la organización El Poder del Consumidor, los mexicanos gastan en promedio nada menos que el 10% de sus ingresos en gaseosas. ¿A qué se debe este fenómeno? Que México sea el principal consumidor de gaseosas se debe a una confluencia de causas que va desde la proximidad con Estados Unidos a que tuvieron de presidente a uno de los CEOs de Coca-Cola México, que es Fox, ¿no? Que hizo un montón de acuerdos con esa compañía para desde entregar fuentes de agua, lo que permitió que Coca-Cola bajara muchísimo los precios y se volviera accesible a muchísimas comunidades, muchas comunidades indígenas, a que pudieran hacer una publicidad muy agresiva. En fin, como que hicieron un combo muy perfecto en un contexto de no regulación. En México, 7 de cada 10 niños en comunidades rurales desayunan con refresco, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Después del agua, el azúcar es el segundo ingrediente con mayor presencia en estas bebidas, por lo que su consumo excesivo causa un grave problema de salud pública. México tiene una de las tasas más altas de obesidad del mundo. Casi 1 de cada 3 adultos son obesos, lo que a menudo va acompañado de graves problemas. Y sobre todo con un problema que es el principal problema de salud junto con la violencia en México, que es la diabetes. La diabetes que tiene una prevalencia, según encuestas del 2022, del 18% en la población mexicana. Y se ve como año con año, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, hay un incremento de este problema. La diabetes es un problema muy grave que se alimenta en gran parte por el alto consumo que tienen este tipo de productos. Diabetes y otras enfermedades graves. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública junto con la Universidad de Tufts, el 7% de las defunciones en adultos mexicanos son atribuibles a las bebidas azucaradas. Es decir, estamos hablando de 40.842 muertes al año, lo que es más de las perpetradas por el narco. ¿Por qué es tan difícil luchar contra este problema y no solo en México? La industria es sumamente poderosa,
tanto más poderosa que muchísimos de los estados nacionales en nuestro territorio, ¿no? En América Latina. Hay empresas que son más grandes que los países, tienen más recursos, tienen más poder, tienen una pregnación más grande también en el imaginario colectivo. Las personas le confían más a las empresas que a los gobiernos. Entonces, por supuesto, tienen todas las de ganar. Chiapas es la región del mundo donde más Coca-Cola se bebe, el refresco favorito de los mexicanos. Cada residente de ese estado toma un promedio de 821,25 litros al año, una cifra 32 veces superior al promedio mundial. ¿A qué se debe? Esto se debe en gran medida a que hace algún tiempo en Chiapas, debido al problema de alcohol, se incentivó el consumo de bebidas azucaradas, embotelladas, como una alternativa al consumo de alcohol. Esto fue pues, muy ingenuo hace años, porque esto permitió que se desarrollara un mercado que después fue aprovechado por las compañías para desarrollar una serie de prácticas comerciales sumamente agresivas, probablemente también asesoradas por antropólogos, porque sus campañas se desarrollan en las lenguas locales, utilizan símbolos culturales de prestigio, también han logrado que se introduzcan estos productos en algunas prácticas simbólicas, rituales en la población indígena. Y otro factor es la poca accesibilidad de agua de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes. En México, debido a las sequías cada vez más frecuentes y a la sobreexplotación de los acuíferos, el 24% de los hogares no disponen siempre de agua potable. En consecuencia, muchos habitantes se hidratan con Coca-Cola. En la región de los Altos de Chiapas, donde predomina la población indígena y rural, Coca-Cola tiene una de sus plantas embotelladoras en el municipio de San Cristóbal de las Casas. La planta es propiedad de FEMSA, un gigante de alimentos y bebidas que posee los derechos para embotellar y vender Coca-Cola en todo México y gran parte del resto de América Latina. El sector de las bebidas se ha convertido en una importante industria en México. Su valor de producción ascendió a casi 270.000 millones de pesos mexicanos frente a los 153.400 millones de pesos registrados en 2013. Esto es un aumento nada menos que del 76% en una década. Una industria que además implica a muchos otros sectores en su cadena de valor. Hacia atrás, hay la industria agroindustrial, digamos, todo lo que la generación de productos primarios para la producción de las bebidas, toda una cadena de transporte, de embalaje, las tienditas de barrio, como le decía, otros canales de distribución como son los supermercados, o lo que llamamos nosotros on-premise, que son los restaurantes, hoteles, etc. En México, esta industria se presenta como un importante motor de la economía nacional, regional y local del país. En México es una industria cuyo valor de producción es equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto. En toda la cadena de valor emplea a 1.9 millones de personas y genera empleos directos para 135,000. Y hay otro elemento a considerar que son las tienditas de barrio. En México se estima que hay alrededor de 1 millón de estas tienditas de barrio y los productos de la industria representan entre el 25 y el 30% de sus ventas y este millón de tienditas de barrio es fuente de sustento para alrededor de 5 millones de personas. En lugares como en Chiapas, estas tienditas son a menudo los propios hogares, lo que puede ser un arma de doble filo. Convirtiendo a muchos consumidores locales en vendedores de este tipo de productos en sus propias casas. Esto hace que estos productos estén sumamente disponibles. Es más disponible la Coca-Cola que otro tipo de productos saludables como frutas o inclusive tortillas, que es el producto
pues obviamente la base de la alimentación indígena. Vemos pues una industria que produce riqueza y empleo a muchos niveles, pero que al mismo tiempo contribuye a generar un grave problema de salud pública, con el consiguiente lastre para muchas familias y el erario público. En ese sentido, las repercusiones sobre la economía son destacables. Un estudio de la OCDE revela que el sobrepeso representa el 8,9% del gasto en salud en México y reduce la producción del mercado de trabajo en una cuantía equivalente a 2,4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. Todo ello se traduce en que el sobrepeso y las enfermedades asociadas, como la diabetes, reduce el PIB de México en un 5,3%. La industria de refrescos ha logrado penetrar en todos los rincones del país y clases sociales. El secreto de su éxito, según sus críticos, se llama lobismo y una agresiva publicidad. La industria hace lobby de muchísimas maneras. Apoya de manera directa a los gobiernos con dinero a políticos en campañas, interviene en programas que los estados dejan vacíos, por ejemplo, programas de educación alimentaria, programas de salud, programas de hidratación, en comedores escolares, ayuda ahí donde el Estado no se presenta, la industria se hace presente. La industria hace una publicidad muy agresiva, ha ido bajando los costos de sus productos de una manera voraz. Cuanto más bajos los costos, más compite contra la comida de verdad. En la última década, México ha introducido una serie de medidas para desincentivar el consumo de estos brebajes o presionar a las empresas para que reduzcan el contenido de azúcar. Entre ellas, el etiquetado frontal, que advierte del elevado contenido de azúcar. Además, en 2014, México implementó un impuesto al consumo de 1 peso por litro, aproximadamente un aumento del 10% en el precio sobre las bebidas azucaradas, destinado a reducir el consumo. Y bien, ¿qué impacto ha tenido este impuesto? En evaluaciones que hizo el Instituto de Salud Pública en los años subsiguientes a la adopción del impuesto, se logró comprobar que el consumo per cápita de este tipo de productos se había reducido de 280 mililitros per cápita por día a 214, que es una reducción significativa. La industria, en cambio, no considera que a la larga este impuesto haya sido efectivo. Con datos de la Secretaría de Hacienda, lo que vemos es que la recaudación se ha incrementado en forma muy importante. Ha sido un impuesto recaudatorio en ese sentido. Sin embargo, el volumen de consumo, medido en volumen de ventas, digamos, se ha mantenido prácticamente estable. Lo que vemos en este sentido, pues, es que quizá el impuesto no ha generado el impacto que se preveía. En opinión de muchos expertos, si bien un impuesto de este tipo es recomendable, debería ser más elevado para que tenga realmente un impacto. Este impuesto debió haber sido mayor al 10%. Sabemos que para ser efectivo debe haber sido del 20 o del 30%. Un impuesto de al menos el 20% es lo que recomienda también la Organización Mundial de la Salud, siguiendo la experiencia que se tuvo poniendo freno a la industria del tabaco. La cadena de valor de esta industria demanda materias primas por al menos 1 millón de toneladas de azúcar, 900.000 toneladas de fructosa, 33.000 toneladas de aluminio y 450.000 toneladas de resina PET para la fabricación de botellas de plástico. Y tiene también, como decía, una serie de repercusiones ambientales. No solamente por la cantidad de desperdicios, de desechos plásticos, de envolturas que dejan este tipo de productos, que además contaminan ríos, que contaminan la tierra, sino también la elaboración de este tipo de bebidas requiere el
uso de una gran cantidad de aguas. Según una investigación del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales de la UNAM, Coca-Cola extrae al año 55.000 millones de litros de agua en México. Y para producir tan solo medio litro de refresco necesita 34,5 litros de agua. 0,4 litros de agua operativa para producción, 7 litros para fabricar la botella de plástico y 28 litros para cultivar el endulzante. La cifra de extracción de agua podría ser mayor, ya que la Comisión Nacional del Agua no supervisa rigurosamente la extracción de líquido de las concesiones otorgadas. En los Altos de Chiapas existe una planta que crece año con año para abastecer no solamente al estado de Chiapas, sino a estados vecinos, pero todo esto a través de un consumo pues, insostenible, no sustentable de agua, de los recursos hídricos profundos. Podemos concluir que la industria de bebidas azucaradas, un importante sector de la economía mexicana, representa también un grave problema para el medio ambiente y la salud. La industria considera que se ha ido adaptando a los requerimientos y que, con respecto a la dieta, es el consumidor, en última instancia, el que debe decidir. Ofrecemos, por cada versión de un producto con calorías, ofrecemos un producto sin calorías para que sea el consumidor quien decida lo que elija consumir de acuerdo a sus preferencias, a sus necesidades, a sus hábitos. La idea de la libre elección en este sistema es absolutamente banal. No existe la libre elección en la medida en la que estamos hablando de productos adictivos que se presentan como si fuesen algo inocuo, algo que va a brindar un encuentro familiar, algo que es para todas las edades, que nunca estuvo acompañado de una información adecuada. Por eso el Estado debe intervenir, por eso es un asunto de salud pública. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que el Estado debería imponer más regulaciones a esta industria para proteger a los ciudadanos? ¿O piensa que el consumidor debe decidir por sí solo? Esperamos sus comentarios. Yo me despido de ustedes. Hasta pronto.